Muy buenos días de nuevo. Continuamos con este primer seminario iberoamericano de psicopedagogía. Han estado muy interesantes las conferencias que terminaron con la última del doctor Zavala y pasamos al último evento, al colofón de este seminario, el cual intenta ser un espacio de interlocución, de discusión, de debate, incluso entendiendo el debate como un proceso constructivo de intercambio de ideas, de planteamiento de distintos puntos de vista, a veces contrarios, a veces incluso contradictorios, en ese sentido un espacio de aprendizaje. La propuesta o el esquema de esta mesa redonda digamos que va a dividirse en tres grandes momentos, o bueno, en tres momentos. El primer momento es la proyección de un video por parte de nuestro amigo Luis Equí de España, en el cual nos va a compartir una experiencia de intervención psicopedagógica. Posteriormente, él nos describirá y nos planteará algunas reflexiones en torno a ese video, relacionándolo con todos los temas que hemos visto, sobre todo centrado en estos cuatro temas que han sido como la provocación de este seminario, que han sido los fines de la psicopedagogía, del psicopedagogo, los objetos de estudio, los métodos y modelos de intervención y por último algo muy importante, la identidad del psicopedagogo y sumado a otras cosas que se han ido integrando en este camino. Y el tercer momento sería una participación en un formato libre de las opiniones de los distintos colegas que han participado como conferencistas y algunas destacadas maestras de la facultad que nos acompañan aquí en el panel. Sin dar más preámbulo, le cedo el micrófono a Luis para que proyecte el video y a partir de ahí se detona la conversación y el debate. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y permanezcan por favor en la transmisión. Cualquier duda, comentario, favor de hacerlo en Facebook y lo estaremos pasando al panel para que vaya siendo respondidas sus dudas, sus comentarios conforme sea posible. Les recuerdo que después de esta mesa redonda tenemos la sesión de clausura como una forma de conclusión, donde también se podrán abordar algunos temas, algo que haya quedado en el aire, un cierre por cada uno de los conferencistas, y si hubo preguntas que quedaron en el aire también las retomaremos. Cedo la palabra a Luis. Muchísimas gracias, Luis, por ser tan generoso en compartirnos tu experiencia y por provocarnos al debate en esta ocasión. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, noches ya, desde horario español europeo. Un placer volver a platicar con ustedes y simplemente deciros que proyectar el vídeo, esto no estaba preparado. Cuando se prepara una mesa redonda, cuando se prepara un seminario, pues hay que venir con los deberes hechos. Pero es que ayer por el Facebook nos escribían en algunos comentarios que cómo se trasladan nuestras propuestas, cómo se trasladan a la realidad. Entonces, si vamos a hablar de distintos enfoques de intervención psicopedagógica, pues me daba miedo quedar en la superficie y en la teoría o no hacerme entender lo suficiente, sobre todo para los estudiantes. Entonces, yo he pensado un trabajo, uno de esos tantos trabajos que se pueden hacer a lo largo de la vida profesional de un docente, pero que en este caso hay muchos aciertos y muchos errores desde el punto de vista de la intervención psicopedagógica y creo que podría ser luego acertado pues, cuando se hablan de modelos clínicos, modelos ecológicos, modelo individualista, etcétera, etcétera, nos podemos remontar, o sea, nos podemos retomar a las imágenes que hemos proyectado. Y entonces, simplemente decir que esto es un proyecto de hace 2 años con alumnos de etnia gitana que no iban al colegio, que presentaban asentismo escolar y la forma de conseguir que vinieran a clase fue hacer un proyecto dándoles lo que más les gustaba, que era la música. Y a partir de esta proyección que dura 4 o 5 minutos, ya podremos hablar de metodología. Voy a ir compartiendo pantalla, espero que la conexión sea todo correcta y al finalizar la presentación vamos hablando.
gitana y yo soy un moro. Sí. Todo el mundo es igual. Muy bien. Y nos tenemos que comportar igual. Dice que un cerdo se comió a su rey. ¿Es así, Ari? Ángel, me falta amor. Sí. Que todos juntos formamos un equipo, ¿verdad? Nosotros hemos pensado todos, ¿no? Pues que el título se va a llamar No me trates así. Mentiras no se dicen y que todos somos un equipo y que somos un proyecto de no faltar. A lo mejor aquí hay mucho cariño, mucho respeto, trabajamos a veces, mucho. Antes no me gustaba ir al colegio y yo venía aquí y he visto que trabajaba. Aprendí mucho con Ana y con Luis. Ya, y desde los niños. Bueno, David, ¿tú qué has pensado? Pues yo he pensado que tratarnos bien, ¿no? Todos que todos somos iguales. Vale. Tabita, lo que quieras. Mira, estaba yo con el profe. No dejaré, Manuel, que va muy bien. Paula, moviendo los dedos como has hecho antes, que me ha gustado, utilizando los dos. Vale, a ver. Vale, recuerda la parte de arriba aguda, la parte de abajo grave. Venga, a ver, que suena eso. Números, seguimos, ¿vale? 1, 2, 3, sí.
Sí, estamos dentro, ¿verdad? ¿Algún problema con la proyección, Rubén? No, mi conexión nada más, pero lo pude ver perfectamente. No sé el resto de los compañeros, creo que también. Vale, pues bueno, Rubén, yo la iniciativa en la cual me acobardaba de empezar a hablar modelo clínico, modelo ecológico, modelo constructivista, bueno, ahora ya una vez que hemos visto el vídeo, si yo quiero referirme cualquier miembro de la conferencia que quiera hablar, ¿qué tal? Yo ya puedo hablar de una intervención directa o una intervención indirecta y hago referencia a este vídeo, entonces la propuesta que usted nos hizo, adelante, todo suya y estoy a su entera disposición y la de todos los compañeros. Muchas gracias. Luis, me gustaría si nos pudieras contextualizar un poquito más sobre el video. Vale. Y también me dices que te llegaron comentarios o preguntas en torno a tu intervención. Esos comentarios o preguntas no me llegaron a mí ni a la página. Supongo que llegaron porque tú compartiste en tu Facebook. No, como oyente, ayer, como oyente, a lo mejor al doctor Rodrigo decían, doctor, ¿cómo se transfiere eso a la realidad? ¿Cómo se transfiere este tipo de conceptos? Es lo que yo digo, que si hoy me pongo a hablar con ustedes y me quedo en la teoría, digamos que lo quiero hacer. Sí, a ver, pues una breve descripción, porque no quiero acaparar tantos minutos, ¿vale? Ya el vídeo ya ha sido minutos por mi parte. O sea, esto es un grupo de alumnos de etnia gitana que no van al colegio. Y entonces, desde el punto de vista, yo soy, en este caso era profesor de educación física con ellos, en este caso les daba matemáticas, les daba lengua y ciencias naturales. Y no venían a clase. Entonces, ¿qué ocurría? Que en esta plantilla yo tenía 2 maestras de música excelentes. Y dije, jolines, si a estos alumnos de etnia gitana lo que les gusta es la música, pues vamos a darle. Entonces hablamos con inspección y de la hora de matemáticas y de la hora de lengua, en vez de 1 hora, hacíamos 45 minutos y los otros 15 de música. Entonces, de tal manera que había todos los días 30 minutos de música y el resultado fue, al margen de académico, mayor rendimiento o menor rendimiento, que evidentemente fue mejor el rendimiento, pero empezaron a ir a clase. Entonces, servicios sociales que estaban dando llamadas de atención a las familias, los niños se engancharon y empezaron a venir al colegio, pero claro, era tremendo. O sea, en un principio yo hice este proyecto con una de las profesoras de música. Y cuando yo me iba a mi tierra natal, en Cuenca, donde Rubén tuvimos la suerte de conocernos, salía publicado en el documento oficial de Extremadura, salió publicado como este proyecto, como proyecto de innovación. Y entonces a este proyecto que se solicitaba en cierto modo para que nos autorizaran esas modificaciones de horario, nos dieron una partida presupuestaria de unos 6.000, ¿cuánto fue? No, 3.000 euros para 6 alumnos. 3.000 euros vienen a ser pues como $3.800 americanos. Entonces eso, el proyecto nos dotó de instrumentos, cada niño tenía sus instrumentos de percusión y compramos material sobradamente para poder trabajar. Entonces fue mayor todavía el incentivo. Y esto, claro, esta proyección la tuvimos que poner a modo de memoria en la capital de Extremadura, en Mérida, pero al final del curso hicimos una actuación. Y entonces, que entre otras cosas que se consiguió, que ese aula, que eran pues alumnos problemáticos, conflictivos, que discutían en espacios comunes como pudiera ser los recreos, los pasillos, pues se convirtió en la clase donde todo el mundo quería entrar. ¿Por qué? Porque se oía ruido, porque se veía cómo se cargaban con los instrumentos musicales y fue una intervención. O sea, a mí personalmente tuvo gran éxito, lo primero porque los alumnos fueron y lo segundo porque fui capaz de coordinar 1, 2, 3, 4, 5 maestros y decir una cosa, de esos 5 maestros 2 éramos funcionarios fijos y 3 interinos, es decir, muchas veces el personal que no está fijo en los centros tienen ganas de hacer cosas, de moverse y sacas adelante proyectos. Yo recién aterrizado en Extremadura saqué este proyecto y oye, cuando te vas de tu casa, cuando te vas de tu gente, tus proyectos, tus centros escolares, juegas en un ambiente cercano,
pero cuando llegas nuevo a un sitio dices, jolín, saber qué va a pasar. Y la respuesta, contar con el apoyo de estos profesores y sacamos adelante este proyecto, que por cierto, el director tuve que ser yo porque era fijo, porque una de las profesoras de música que era no era fija en el centro, desde inspección dijeron, no, tiene que ser funcionario de centro. Entonces yo me atribuí el cargo de director de centro, pero esto, si no es con 5 maestros, esto no sale en la vida. Entonces, la importancia de colaborar y trabajar en equipo. Y entonces ya, a partir de aquí, a mí ya me va a resultar un poquito más fácil hacer teoría, hablar de métodos, hablar de modelos, hablar de intervención, que al fin y al cabo es donde ustedes son expertos y hemos venido aquí a aprender y a compartir experiencia. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Luis. Una experiencia, pues, de inicio muy emotiva, ¿no? Yo al ver el video, pues, empecé a hacer un recorrido por toda, bueno, por la experiencia que tengo, por las cosas que he visto, y ahí es cuando uno recuerda la vocación, que es porque está aquí, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar en esta área, a formarse como profesional de esta área, pues busca cambios, es porque uno tiene una inconformidad, ¿cierto? Buscamos que las cosas mejoren, vemos que hay algún problema en algún lado. Y creo que con la reflexión y la presentación que nos has hecho, has permitido hacer un recorrido muy sintético, pero muy claro, sobre todo lo que hablamos el día de ayer. Por ejemplo, cuando hablábamos cuáles son los fines del psicopedagogo, Javiera hacía un énfasis muy fuerte sobre el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, el conocimiento, y entendió el aprendizaje como un fenómeno complejo, como un fenómeno que va más allá de la integración de nuevo conocimiento o nueva información a las estructuras cognitivas, sino también de cómo valoramos, cómo nos vemos a nosotros mismos, vemos al otro, convivimos, cómo manifestamos nuestros afectos, nuestros miedos, nuestros sentimientos, pero también cómo enfrentamos los problemas y los resolvemos, y también cómo vemos la necesidad de ser generosos con otros y demás, ¿no? En ese sentido, yo les planteaba ayer que a mí me parecía que más que el aprendizaje sería el desarrollo en términos más complejos, pero luego ya dijimos que tal vez tendríamos el mismo concepto si nos definiéramos el aprendizaje que proponía Javiera y lo que yo hablaba de desarrollo, tal vez sería el mismo concepto, los mismos matices muy similares. Y algo que a mí me gusta hablar con los alumnos que tengo en modelos de intervención psicopedagógica es que cuando les pido que me definan psicopedagogía, yo les digo que la psicopedagogía es una interdisciplina del conocimiento humano que lo que busca es la promoción de la felicidad de los seres humanos a través del desarrollo óptimo de sus potencialidades. Y ya es cuando hablamos de esa distinción entre esas 3 dimensiones que planteaba ayer Javiera, de cuestiones cognitivas, de cuestiones de relación con los otros, de cuestiones internas, externas y demás, ¿no? Y ese elemento esotérico y romántico que pudiera ser la felicidad, aunque medible por los psicómetras y también muy bien planteado por los poetas, en la academia pues suele no ser tan bien recibido, ¿no? Por esa falta tal vez de objetividad o esos múltiples matices que puede tener. A mí me parece que además existe un recorrido también sobre métodos y modelos, cómo abordaste a través de un medio que es la música y el arte, la forma en la que trabajaste, o al menos que se ve que trabajaron por momentos individuales, por momentos grupales, la identidad de quien trabaja ahí. Te veo con mucho gusto, no solamente como una persona sensible y preparada en el área psicopedagógica, educativa, sino como una persona que expresa sus ideas a través de la música. Y eso a mí me parece sumamente emotivo, ¿no? Porque las artes que son a veces no tan consideradas, son una manifestación humana sublime que nos permite acercarnos a eso, que es la felicidad, al bienestar, al sentirnos bien, ¿no? Y qué mejor que sumarlo. Entonces a mí me parece muy tentadora, agradezco que nos compartas tu experiencia y pues quiero escuchar a los colegas que nos digan sus impresiones acerca de esto. Así que cedo la palabra a quien prefiera.
Doctor Zavala, adelante, por favor. Muy interesante y muy reveladora también la participación de este video con Luis. Yo creo que finalmente también volvemos a estos aterrizajes que hemos estado comentando desde el día de ayer. Los modelos de intervención pues nos sirven como una guía y los aprendemos hasta de una manera didáctica para poder tener una conciencia más clara de lo que estamos haciendo. Sin embargo, en la práctica, como decía Luis, ¿verdad? Llevarlos a la práctica, pues tiene que ver con esto que también hablaba el día de ayer Rodrigo, de que decía, hijos, mano, pues es que independientemente del modelo, si es counseling, guidance, de programas, etcétera, en la práctica lo que importa es la relación que establecemos yo como educador con las personas con las que estoy trabajando. ¿Sí? Y ahí yo creo que esta parte es lo importante del trabajo del asesor psicopedagógico, del psicopedagogo, qué es lo que estoy favoreciendo. Muy padre esta parte de reconocer estos valores multiculturales, de las diferencias, de aceptar, de respetar y de estos asuntos de la dignidad y además aterrizados con toda una metodología que yo es lo que siempre digo, el psicopedagogo es un experto en hacer un trabajo sistemático formal para lograr ciertas cosas con los elementos y los recursos que tenga. ¿Sí? La música, los tambores, también algo que por ahí ayer comentaban, este acercamiento que está teniendo la psicopedagogía con las cuestiones de las artes, la música, los museos y todo esto. Y el trabajo finalmente, el trabajo que hace el asesor psicopedagógico, y es muy claro en este videíto, es una integración de todo esto. Una integración de conocimientos, una integración de modelos, una integración de la cuestión valoral de qué es lo que quiero y valoro, como decía Rubén, esto de la generosidad, de la empatía, de acercarme con el otro, ¿sí? Finalmente esto se ve traducido en un trabajo concreto que es el actuar del psicopedagogo. Muchas gracias, doctor Zavala. Maestra Kim, adelante, por favor. Siguiendo la línea que o que inició el doctor Rubén acerca de la felicidad y también con los comentarios del doctor Zavala, solo quiero compartir, tengo poco más de 15 años trabajando con alumnos universitarios y a veces se pensaría en ocasiones sobre este trabajo que hace el psicopedagogo entre todas las líneas que se han manejado en las pláticas del día de ayer, entre los enfoques o en los distintos enfoques, a veces se pensaría que cuando llegan a la universidad los muchachos ya no presentan tantas situaciones en ese sentido. Y lo que yo he visto a través de estos 15 años de experiencia es que es todo lo contrario. Cada vez están llegando a la universidad con condiciones tanto de aprendizaje, pero también emocionales. Y ahí es donde me gustaría como meter esta línea o tocar esta línea, ¿no? Mencionaron hace rato de la vocación, definitivamente. Creo que todos los que estamos aquí o todos los que nos dedicamos a la docencia, estamos por vocación, en primer lugar. Pero esta parte afectiva también se enlaza en nuestro quehacer, ¿no? En nuestro trabajo diario. El día de ayer comenté también que a nosotros las demás licenciaturas dicen que hacen los asesores psicopedagógicos, se la pasan jugando afuera. Desde hace varios años hay un grupo de maestros que hemos intentado hacer diferentes trabajos o formas en que saquemos a nuestros jóvenes afuera. Si se trata de desarrollar un material didáctico, que lo hagan afuera, ¿no? Y aparte de utilizar la creatividad, es esta interacción constante, pero también nuevamente esta parte emocional. Y ahora, con el tema de la pandemia, que estamos a través de los medios o de los nuevos, o de un dispositivo, me ha tocado experimentar que el solo hecho de entrar a una clase en línea y decir, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado en esta semana? Eso implica una gran diferencia. Nuevamente, ¿no? La parte emotiva, el sentir. Y bueno, creo que no podemos desligar, y creo que el psicopedagogo
se da cuenta desde un inicio que no se puede desligar este lazo emocional que en un momento dado se crea entre un estudiante o un asesor o un estudiante y un docente para crear o abrir el canal de confianza. Y pues bueno, por ahí quería abrir como un tema, ¿no?, en este sentido. Gracias. Sí, pues doctora Ochoa, sí, me gustan mucho sus palabras. Es que ayer apunté cosas, pero sin intención de hablar ni intervenir. Cuando habló la doctora Javiera, luego habló la doctora Lupita, tomé algo así nota de las evaluaciones. Se evaluaba lo cognitivo, lo emocional y lo cultural. Y luego, desde México, añadían lo cultural, nosotros ponemos lo social. A ver, desde un aspecto más filosófico, ¿no? Me voy a ir al filósofo maestro Ortega y Gasset, español, argentino-español. Él siempre decía algo así como yo soy yo y mis circunstancias. Y en España en los años 80-90 se decía mucho. Ya está en desuso Ortega y Gasset. Pero a mí me sorprendió cuando accedía a la literatura de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es decía Ernesto Ballester, un catedrático de filosofía, que Ortega y Gasset es un mal kantiano. Dice, pero ¿cómo un mal kantiano? Sí, porque es seguidor de Kant, pero a Kant no se le entiende y a él se le entiende muy bien. Ortega y Gasset decía, yo soy yo en mis circunstancias, pero cuando tú accedes a la literatura, a los ensayos de Ortega y Gasset, era yo soy yo en mis circunstancias y el momento histórico que me toca vivir. Claro, entonces yo pensaba, joder, la gente en una radio, en un programa de televisión, te dice, yo soy yo en mis circunstancias, y en verdad se quedaba incompleta la expresión de Ortega y Gasset. Yo soy yo, mis circunstancias y el momento histórico que me toca vivir. Entonces, para Javiera, para Lupita, para usted, doctora Ochoa, en el momento histórico, ¿dónde entraría? En ese apartado que decían lo cultural, como decían desde la Universidad de México, lo social, lo que dice usted ahora mismo, lo emocional, ¿dónde incluimos el aspecto momento histórico o no es una variable a tener en cuenta a la hora de ser evaluada? Pero usted ha nombrado la pandemia que emocionalmente afectaba y yo pregunto o interpreto, ¿eso sería un momento histórico? Yo en mi circunstancia y el momento histórico fraseando a Ortega y Gasset. Muchas gracias. Maestra Ochoa, no sé si gusta responder a la pregunta o quiere que hagamos una reflexión colectiva. Bueno, creo yo que sí se debería de tomar en cuenta, o sí podría ser una variable, el momento histórico, definitivamente, porque creo que la muestra es esta, ¿no? La pandemia. Quizá por eso también lo mencioné. Creo que sí es una variable y sí nos permite incluso cambiar ciertas estructuras o perspectivas de acuerdo a nuestra concepción de lo que es la educación o el enfoque, incluso ahora de lo que estamos hablando del trabajo del psicopedagogo. Y bueno, ahí pues estaba leyendo que querían aportar algo la doctora Mariana y Javiera, y agradezco el título de doctora. Soy maestra, todavía no doctora, pero lo agradezco. Pues disculpe, tiene expresión y aspecto físico de doctora. Disculpe mi ligereza y la equivocación. Luis, ya nos compartirás luego cómo es eso del aspecto físico de doctor. Me llama mucho la atención tu expresión, pero bueno, lo tomaremos en cuenta para otro momento. Mariana, adelante, por favor. Bueno, la verdad que hermoso intercambio. Yo tampoco soy doctora, es más, doctoranda en todo caso, estoy siendo algún día, pero nada, yo me quedo pensando como muchas cosas y nosotros trabajamos un concepto de objeto de estudio, un poco partiendo de nuestra mamá psicopedagógica, digo yo siempre, que es Sara Paín, que en este momento está en Francia, dedicada al arte terapia, o sea, trabajando desde un atelier en Francia respecto al aprendizaje. Ella tiene 80 y pico de años, casi 90, con sus particularidades maravillosas porque activa. Y ella en su primer momento nos planteaba que el objeto de estudio de la psicopedagogía era el sujeto en situación de aprendizaje desde 4 dimensiones fundamentales, dimensiones que anudan en los contextos sociohistóricos, en los momentos actuales en perspectiva histórica también, ¿no? Porque somos lo que somos a partir de una trayectoria de lo que nos fue pasando en la vida. Digo, hoy no todos reaccionamos, entre comillas, lo digo, ¿no? O nos manifestamos frente a la pandemia del mismo modo.
¿no? Cada uno con su propia historia construyó estrategias que le permiten o no apropiarse del mundo. Y en esto quiero hacer especial hincapié, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos desde hace varios años lo que son las políticas socioeducativas para trabajar en la escuela, a partir de las cuales se desarrollaron los centros de actividades infantiles en el marco de la escuela, en un juego que me parece interesante que planteaban ustedes de adentro afuera de la escuela. ¿Qué es adentro y qué es afuera de la escuela? No hay una afuera que está adentro y una adentro que está afuera. O cuando en realidad no se desandan las estrategias realmente, por más que salgamos al patio, seguimos haciendo más de lo mismo y tampoco está bueno, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo el psicopedagogo sí puede hacer foco en este sujeto que se constituye a partir de estas dimensiones? Sarah Palin, creo que lo dije ayer, tenía una expresión muy hermosa. Ella decía, el cuerpo es mucho más que el organismo, porque el organismo está transversalizado por deseo e inteligencia. Es ese acto que acontece en un cuerpo que lo pone en relación con otros. Me parece maravilloso. Y esto es lo que le permite apropiarse del mundo, ¿no? La enseñanza, en todo caso, como dice la Rosa, sería esta posibilidad de disponer al mundo para los recién llegados y a los recién llegados para el mundo, ¿no? Que también me parece muy psicopedagógico esa expresión. Y retomo lo que decía el doctor Zavala y que después reafirmó la maestra Kim en relación a esto de la confianza. Nosotros desde la perspectiva de Sarpain, que luego retoma Dora Laino, y que la anuda, no quiero profundizar porque es complejo, pero la anuda con la perspectiva de Habermas. Y ella dice que en realidad en el marco de la propuesta escolar se construyen acciones comunicativas orientadas al entendimiento, ¿no? Que siempre son desde todas las dimensiones del sujeto, desde toda su disponibilidad, cognoscente, subjetiva, no se pueden escindir una de otra. Y ella plantea que en este análisis, donde ella entra también la perspectiva de Graceman, un semiólogo, y dice que es constitutiva la fiducia, la confianza, la creencia en que el otro puede. Y uno cada vez, yo hice mi trabajo de maestría tiene que ver con participación infantil, que el video de Luis me retrotrajo a todo eso que hemos estado trabajando, donde la creatividad, el arte, el humor, tenemos una colega que habla del humor, Analia Mayorga, Alicia Fernández refiere no precisamente a la felicidad, pero habla de la alegría del ser psicopedagogo y del aprender, y retomo Tonucci, que hace un especial foco en la felicidad, ¿no? En tanto y en cuanto dice, cuando descubran lo que ustedes aman desde niños y lo hacen para siempre, lo constituyen en su modo de vida, van a ser realmente felices. No por ser romántico, sino creo que hay todo un fundamento, ¿no? Ya François Dolto hablaba del amor en el proceso terapéutico y cómo se constituye en el motor de la cura, ¿no? Ese amor. Y nosotros tenemos una autora, que es Abramovich, y ya con esto, porque yo agarro y puedo hablar 5 horas, que habla de los afectos magisteriales. Muy interesante cómo el docente siempre pone en juego esta cuestión subjetiva de la afectividad. Bueno, la dejo hablar a Javier. Muchas gracias, Mariana. Adelante, Javiera. Tengo todo anotado, les voy a comentar, así como Rubén, ahí está, como Rubén mencionaba que él tiene una impronta positivista que se le nota, yo tengo una impronta metodológica que se me nota, entonces tiendo a ordenar un poco las cosas o tratar, ¿cierto?, de ordenar un poco las cosas para poder ordenar también el pensamiento y que el lenguaje se traduzca en eso, finalmente. Primero decir que también estoy en desacuerdo con Luis respecto de la participación, porque lo que él nos mostró ayer en su intervención, lo comentábamos con Rodrigo después en la tarde, se parece muchísimo, fue como un relato sociohistórico, político y jurídico respecto a lo que pasa con la psicopedagogía, y acá en Chile la situación es sumamente similar. Yo sé que en Argentina también es similar, con Mariano lo hemos conversado en otras instancias, y para nosotros es súper importante también entender cuál ha sido nuestra historia. No solamente en el territorio exclusivo de un país, ¿cierto?, de una
cuestión particular, sino que también entendiéndonos como una profesión que trasciende fronteras de pensamiento, pero también de territorio. Y en particular, a nosotros que nos une un lenguaje común, un idioma común, y también una historia de colonialismo y otras cosas que es común, se hace muy necesario, Luis, tener esa referencia. Así que por mi parte, estoy en desacuerdo contigo, que igual que Rubén, pero es por este motivo, porque nos viene a ilustrar también de dónde venimos, ¿ya? Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que tengo todo anotado, y respecto a la intervención del doctor César Zavala, la cual agradezco muchísimo porque me pasa algo similar, que es como graficar de una otra manera y contarnos esta seguidilla histórica que se repite, que es muy, bueno, no es casualidad posiblemente, se repite en los países y nos hace entender que, aquí respondiendo un poco a Rubén, que hay diferentes fines de la psicopedagogía. Quizás tenemos un objetivo común que va a aludir al objeto de estudio que luego me imagino vamos a discutir, porque esa es una discusión maravillosa, pero hay fines que son comunes y que en función de, incluso lo que dicen algunas autoras y autores de psicopedagogía, investigadores e investigadoras, sí pueden haber varias psicopedagogías que quizás van a aludir a esos fines. Aquí yo anoté unas cosas que se las voy a compartir. Por ejemplo, hay un fin de la psicopedagogía que sería la psicopedagogía investigativa, el fin investigador de conocer, de crear, de modelar, un poco ordenar también los escenarios para poder propiciar el trabajo psicopedagógico. Podemos encontrar quizás un fin evaluador. Siempre estamos evaluando en psicopedagogía, pero hay una especificidad en esa evaluación psicopedagógica que se va a referir también a los contextos y a las necesidades. Podemos encontrar también quizás un fin de acompañamiento y mediación, que es el fin de la intervención, solo que nosotros acá tratamos de trabajarlo desde esa lógica, porque nuestra historia en Chile, la psicopedagogía, cómo se ha desarrollado acá, las dificultades que hemos tenido y también la idiosincrasia chilena, nos ha hecho pensar que intervenir es algo negativo en su concepto como palabra, pero acompañar nos hace sabernos y entendernos los unos con los otros, ¿cierto? Como todos humanos y por lo tanto podemos tener interacciones recíprocas independientes del rol que cumplimos en la sociedad. Por eso hablamos de una raíz ya, o de un fin de acompañamiento y de mediación a partir de ese acompañamiento. Y por último, un fin orientador y de asesoramiento, como decía el doctor César Zavala, un fin, una finalidad orientativa y de asesoramiento en diferentes procesos. Yo creo que cada uno de estos fines nos van a dar también diferentes objetos disciplinares, ¿cierto? Objetos teóricos, pero que van a estar mediados por el objeto común de estudio de la psicopedagogía. Otra cosa también que me gustaría responderte, anoté muchas cuestiones, pero voy a decir una cosa más y voy a dar el pase porque esta es una discusión bastante larga. Respecto al momento histórico que hablaba Luis, el año 2017 yo tuve la oportunidad de presentar en un congreso académico en Chile de psicopedagogía un modelo ya respecto a la construcción del objeto de estudio de la psicopedagogía, que no fue antojadizo, o sea, decir que la naturaleza del aprendizaje humano para mí, desde mi experiencia y investigación y en relación a lo que se ha construido con colegas acá en Chile particularmente y de Argentina también, no es porque se me ocurrió, es porque en una estructura metodológica que en este caso se basa en la matriz de datos de Galtung, respecto a las unidades de análisis, a las unidades de observación, unidades de información, vienen a emerger algunos elementos que nos permiten entender cómo surge el objeto de estudio. Si bien se construye, surge. ¿Ya? No, yo no soy muy de la idea, por más metodóloga que sea, que hay que construirlo casi como armando un Lego el objeto de estudio. Yo creo que tiene una lógica de pensamiento también ahí que va emergiendo desde el lenguaje. Y al organizar, al determinar, por ejemplo, en conversación, en diálogo, en análisis bibliográfico, en la misma experiencia, cuáles serían estas unidades, nos encontramos, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos evaluación psicopedagógica, que sería la parte de levantamiento de información, ¿cierto?, en términos metodológicos, vamos a analizar aspectos cognitivos, aspectos
emocionales, socioemocionales, sociohistóricos, afectivos, culturales, que por lo general no son muy tomados en consideración, pero son esos elementos los que nosotros vamos a analizar. Por otro lado, tenemos que recabar información, ¿cierto? Y observar qué pasa, observar la situación de aprendizaje. Por eso también yo no creo que el objeto de estudio sea el sujeto en situación de aprendizaje. Esa situación hay que observarla. Entonces, vamos a tener este cúmulo de elementos o dimensiones del aprendizaje, que son unidades de análisis, más la persona que aprende y el contexto sociohistórico-cultural donde está esta persona en este recorte preciso de la realidad. Y de al observar eso, analizarlo, identificarlo, va a emerger un objeto. Y ese objeto va a ser su aprendizaje, pero no es cualquiera. Es la naturaleza de su aprender, porque si bien todos los sujetos, todas las personas aprendemos, eso es casi axiomático, todos aprendemos, y en toda la vida, ¿cierto? Vamos a aprender de forma distinta porque vamos a estar inmersos en contextos socioculturales e históricos distintos. Más que afectivos, quizás más que cognitivos, porque esos son elementos que siempre están, pueden variar, pero siempre están. El contexto sociocultural e histórico nos determina de una manera distinta a cada uno y a cada una. Entonces, ¿hay que abordarlo? Sí, por eso ayer yo les planteaba desde lo metodológico la importancia de elaborar silogismos psicopedagógicos, ¿cierto? Y de entender que algo va a ser psicopedagógico cuando aborde estas dimensiones. Si falta una, ya no va a ser psicopedagógico, porque finalmente nos vamos a dedicar, si sacamos la cultura, probablemente nos dediquemos a la conducta, y la conducta es menester, ¿cierto?, de la psicología directamente. Si sacamos lo afectivo, nos queda lo sociocultural histórico, nos queda lo cognitivo, y podríamos pensar a priori que eso es menester, ¿cierto?, de lo escolar, no de lo psicopedagógico, de la pedagogía. Pero si nosotros triangulamos estas dimensiones, vamos a darnos cuenta que sí, de lo que nosotros nos encargamos es del aprendizaje de los seres humanos. ¿Qué tipo de aprendizaje? Aquel aprendizaje que es natural en él o en ella, y que emerge de manera identitaria, que emerge de manera natural, que emerge de manera diversa en cada uno de los seres humanos. Al respecto también decirles que por eso yo ayer comentaba, estoy pensando harto, porque dije, hoy día vamos a tener una conversación gigante, pero les comentaba ayer que no creo que la psicopedagogía sea una ciencia, según lo que yo creo, o una disciplina de manuales. Es imposible. No podemos tener manuales. Y de hecho el video que nos mostró Luis, que nos compartió, es evidencia de ello. Porque cada sujeto, persona, ¿cierto?, cada ser humano psicopedagógico va a estar revestido de un contexto sociocultural histórico distinto que va a hacer que cambien las reglas del juego. Y no vamos a poder ocupar, por ejemplo, el DSM-5 para todos. No vamos a poder ocupar un manual estadístico de personalidad, por inventar algo, para todos, para todo un grupo. Imposible, porque todos y todas van a ser distintos. Tengo todo anotado, así que después seguimos conversando de lo que salga, pero quería aportar con eso. Muy bien, Javiera, muchísimas gracias. Muy interesante, junto con todo lo que han dicho los colegas. Si me permiten, yo me voy a dar el turno de la palabra a mí mismo. Sé que soy moderador, pero tengo ese vicio de querer hablar. Sobre todo referente a la pregunta tan tentadora que hacía Luis y que nos lleva a integrar todas las reflexiones que hemos planteado en este seminario sobre el referente histórico, ¿no? O esa dimensión histórica. Yo creo que sin duda, bueno, recordando en el 2007, cuando te conocí, Luis, me dijiste, llegaste en el mejor momento de España, o en uno de los mejores. Ahorita no estamos en crisis, ahorita no estamos en tal. Si mal no recuerdo, al siguiente año, pues, empezó la crisis en Estados Unidos, inmobiliaria, que nos pegó, financiera, inmobiliaria, que nos pegó a todo el mundo, y empezaron a haber muchos más problemas en Europa, etcétera. Pero ese año específico era un año muy bueno para Europa, para España en concreto, y recuerdo que me lo comentabas, ¿no? Saco esto a cuenta porque pensando en los estudiantes que recibimos hoy en día, hasta ahorita hemos hablado, si bien hemos intentado problematizar algunas cosas,
todo ha sido pues, en un tono muy positivo, muy agradable, muy puras cosas buenas. Sin embargo, hay retos muy fuertes que creo que nos estamos enfrentando pensando a quienes formamos a los psicopedagogos, ¿no? Y me incluyo en eso. Y parto de mi propia experiencia. Las generaciones que están ingresando a la educación universitaria en general y en específico asesoría psicopedagógica que me toca atender, son generaciones que, como todas jóvenes, vienen con mucho ímpetu y muchos deseos de muchas cosas. Sin embargo, hay elementos que anteriormente se privilegiaban mucho o que eran muy evidentes y los cuales se han ido perdiendo, como el aspecto de la disciplina, el aspecto de el manejo de las emociones, el manejo de las tareas propiamente educativas, formales, que eso lleva a la pregunta que hacía Rodrigo, ¿en qué momento el aprender se volvió un problema, no? Hacía esa reflexión ayer, Rodrigo, pero si bien puede ser un problema, pero es un problema que no podemos detenernos en él porque pues estamos como profesores en las universidades, en las aulas, y hasta el momento en el que nos digan, profesor, a ver, usted rediseñenos la educación superior, a ustedes como expertos rediseñen la educación superior y se haga tal cual el punto de vista únicamente de los que estamos a pie, pues hasta ese momento tenemos que seguir indicadores, tenemos que seguir políticas internas, tenemos que seguir cosas que no necesariamente pertenecen a la racionalidad académica o psicopedagógica, pedagógica, sino más bien a una racionalidad económica y política que es a veces totalmente ajena a las realidades que vivimos, ¿cierto? En ese sentido, creo que ahora diré algo polémico, Javiera. Okay. En ese sentido, yo creo que el momento ahora, el momento histórico en el cual tenemos mucho acceso a la información, estamos saturados de información, pero también donde la ideología, como diría Joaquín Sabina, ha muerto, esas diferencias ideológicas, esas reflexiones ideológicas, creo que son de los viejos, son cosas que hacen la gente, o bien los bohemios, o bien gente que se quedó a finales de la década de los 60 en algunos movimientos. Es poco la distinción ideológica o el debate ideológico, ¿no? Me hace recordar a una frase que, si mal no recuerdo, de Salvador Allende, que ser joven y no ser revolucionario es algo, es una contradicción, ¿no? Incluso biológica. En ese sentido, yo veo a los estudiantes con mucho ímpetu para muchas cosas, sin embargo, con una pasividad sorprendente para muchas otras. Y una pasividad sorprendente sobre todo para cuestiones de índole intelectual. En ese sentido, a veces la formación de los psicopedagogos o en general de los universitarios ha tendido solamente o muy cargadamente el aspecto afectivo, ¿no? Siendo que hablamos de varias dimensiones que deben estar en equilibrio, pero que ese equilibrio a mí me parece que se ha ido perdiendo, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en las formas en las que les hablamos, que creo que siempre ha tenido que ser así. Sin embargo, ahora, no sé, hay un ambiente mucho más de hipersensibilidad y de, estamos siendo observados por todas partes, ¿no? Son múltiples los videos que salen de abusos aparentes de profesores, de cómo los estudiantes no quieren hacer tareas, no quieren hacer trabajos. Este trabajo que hacemos ahora a través de plataformas virtuales en las cuales los estudiantes no prenden su micrófono, no prenden su video, pues porque no tienen micrófono, no tienen video, simple y sencillamente, o donde están no tienen privacidad, etcétera, ¿no? El simple hecho de abrirnos ahorita y mostrarles yo parte de mi casa, pues estamos invadiendo mi privacidad y la de ustedes, ¿no? Todo. Entonces, a lo que voy, ese momento histórico creo que sí es fundamental, y no solamente en esta coyuntura de la pandemia, que es algo, desde mi punto de vista, desgarrador, aunque estadísticamente no sea significativo, y es cuando me peleo con mi formación positivista. Hay casos que dicen no puede ser, y no puede ser que en el siglo XXI estemos detenida toda la humanidad por una enfermedad de este tipo, ¿no? Bueno, en síntesis, lo histórico sin duda es una condicionante muy fuerte, es un factor muy importante,
y no solamente en ese sentido la coyuntura, sino también las generaciones y las generaciones de profesores también nuevos, cómo hemos sido formando y seguimos siendo formados dentro de las propias universidades, ¿cierto? Rubén, entras a saco y voy a entrar yo un poquito, o sea, el doctor Rubén, entras pues como siempre te he conocido y como siempre seguirás. Si me permites, yo voy a ser un poco breve y ya Javiera, que la veo que tiene ganas de arrancar, y Mariana, que tiene ganas de arrancar, he hecho unas anotaciones respecto a lo que estamos diciendo de los estudiantes, que, bueno, en primer lugar, Javiera, lo del idioma, o sea, el lenguaje, estructura de pensamiento, un español, un colombiano, un argentino, piensa igual, estructura igual, sueña igual. Bueno, si ustedes son bilingües, pues podrán soñar en inglés. No es mi caso. Mi lengua vehicular es el castellano. Y vamos, a nivel como ciudadanos del mundo, si nuestros alumnos aprenden el inglés, el castellano lo tienen de nacimiento, pues se pueden recorrer todo el continente americano, quitado la zona a lo mejor de Brasil, que es un portugués que perfectamente se podría entender, las posibilidades de recorrer el mundo que tienen desde España para recorrer el grandísimo continente americano. A ver, vamos con el uso crítico que ha entrado Rubén. O sea, la falta, considero yo que la falta de ciencias humanísticas, o sea, cada vez, a ver cómo digo yo esto, ustedes psicopedagogos, si yo estudié en el 2007, no había Instagramers, no había YouTuber, no había TikToker, y si no te pones al día, te quedas desfasado. Yo tuve una experiencia con unos alumnos, leí un artículo de la UCA, Unidad de Conductas Adictivas, sobre videojuegos. ¿Y qué pasó? Que me tuve que descargar videojuegos en el móvil para ser creíble con los niños, para entenderlo. Y ese artículo de adicción psicológica se quedaba en meras palabras. Y me tuve que... Juegos para los estudiantes que nos estén escuchando, juegos como el Clash Royale, el Clash of Clans, son juegos que me descargué y que mi pareja decía, pero ¿cómo dedicas tiempo a estas cosas? Es que tengo que comprender que les engancha, tengo que... Y luego los alumnos, cuando hablas con ellos, te dicen por qué nivel vas, cuántas torres tienes, cuántas cartas has conseguido. Entonces, constantemente nos tenemos que actualizar, constantemente. ¿Y qué ha ocurrido? Que en ese exceso de información que dice Rubén, ese exceso de información, que qué difícil es seleccionar la buena información. Yo por eso cuando algún amigo me envía un enlace que ya lo ha leído, que ya lo ha revisado, digo, Jolín, es el trabajo que me está quitando, porque si tienes 20 enlaces y uno ya te lo ha revisado un amigo, te está quitando mucho trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que esas ciencias humanísticas, por ejemplo, el latín, que dicen que, bueno, ¿eso para qué sirve? Los niños, cuando estudiaban latín, luego no tenían faltas de ortografía. Leía un artículo que decía que el latinoamericano medio habla mejor castellano que en España. Es decir, si yo estoy hablando a nivel universitario, se nos presupone una integración intelectual y todos van a hablar correctamente. Pero el español medio está perdiendo vocabulario. Y es que al hablar de memoria no me quiero meter, pero que manejamos algo así como 2000 palabras básicamente el español medio, y hablaban luego el argentino, hablaban el colombiano, que tenían más vocablos, tenían más vocabulario que el español. Entonces, empobrecer el vocabulario, ¿por qué nos viene? Pues por esa pérdida de ciencias humanísticas, los niñas cada vez leen menos, y luego esa pérdida de uso crítico. Tú tienes que leer una noticia y reflexionar y pensar si esto me interesa, si esto no. Esto ha salido en televisión, por lo tanto me lo creo. Si los alumnos ya pierden ciencias humanísticas, pierden estudiar filosofía, van a perder ese uso crítico y van a ser, perdónenme la expresión, van a ser borregos. Y qué fácil va a ser manipularlos, y qué fácil va a ser manejarlos. Y en España ya está ocurriendo. En Latinoamérica, la clase universitaria parece ser que tiene mayor capacidad crítica. Y cuando yo hablo con Rubén, en líneas generales me dice que que se están desenganchando, que no es como antes. Entonces, un idioma que compartimos, hay que defenderlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Las lenguas cambian, tienen que oscilar, perfecto, pero tenemos que mimarla y cuidarla. El uso crítico, no perderlo, seguirlo trabajando. Y luego, dentro de las intervenciones psicopedagógicas, la UNESCO hablaba de ciudadanía global, que lo tengo apuntado, estas cosas para que no se olviden, ciudadanía global. Un ciudadano que sea
que apueste por una sostenibilidad, que entienda el planeta como el hogar de todo el mundo, que tengamos capacidad de decir, hay que cambiar, señores políticos, yo estoy haciendo mis deberes a nivel usuario, a nivel doméstico, estoy cuidando el medio ambiente, ustedes cumplan su parte. Nosotros en Argentina hubo unas recesiones económicas en los años 90 tremendas, no sé, creo, hablo de memoria, 3 recesiones económicas seguidas. En España, cuando dice Rubén, en 2007, pues luego en el 2009 nos cayó una crisis tremenda, pero luego resulta que los gobernantes, ¿qué hacen con ese dinero? Pues claro, si los votantes tampoco lo criticamos, si vamos encaminados a esa situación. Entonces, ciencias humanísticas, en este caso psicopedagogía, podemos hacer unos ciudadanos pensantes, podemos ser sujetos pensantes y que nos creamos lo que nos interesa o no, y que dudemos, que nos planteemos y que hagamos pensar a nosotros mismos y a los que nos rodean. Cierro el micro porque tengo un problema, como dicen ustedes que hablan, pues a mí me pasa lo mismo. Y espero con estas palabras, sobre todo, haber hermanado. Me encanta el castellano y me encanta estar aquí donde estoy, porque el pueblo latinoamericano considero que es mi pueblo. Cierro, gracias. Gracias, Luis. No sé si Mariano o Javier, aquí pido primero la palabra. Una disculpa, me perdí ahí. Adelante, no sé. No hay problema. Javiera, te cede la palabra, Mariana. Después de Mariana intervengo. Venga. Bueno, ahí vamos. Como mil cosas, y anoto y ya no me alcanza para anotar. Pero bueno, voy a empezar al revés, porque voy a empezar con lo que dijo Luis. Me parece maravilloso y es absolutamente psicopedagógico. Dora Laino en el 2012 escribió un texto que decía: tenemos que construir una psicopedagogía crítica y situada, que construya una reflexividad y que ayude a los otros en orden a los fines emancipatorios de nuestros héroes, ¿no? de la independencia, que ayude a construir y a lograr este paso de una conciencia ingenua que en cierta forma nos vuelve borregos, tal como dice Luis, y que nos permite reflexionar críticamente, hacernos preguntas, desnaturalizar los procesos en los que estamos inmersos para que no nos lleven de las narices, ¿no? Frente a cualquier situación. Yo creo que eso nos tiene que aunar globalmente, más allá de las particularidades de cada contexto. Acuerdo también con lo que están planteando Rubén y Luis en relación a los estudiantes hoy, ¿no? Hay como una escisión, ¿no? Como una flexibilización que no está buena. Yo siempre les digo a mis estudiantes, yo voy a acompañar porque como psicopedagogas estamos doblemente grabados por el vínculo, ¿no? No podemos obviar el ser respetuosos del aprender del otro, pero eso no quita, ¿sí?, que crea que no van a lograr lo que tienen que lograr para que yo los acredite en un espacio en relación a un conocimiento. Entonces, ese equilibrio justo entre lo que yo voy a atender de su propio proceso, pero lo que necesita lograr para poder acreditar. También en relación al objeto, una cuestión que me parece que terminamos como hablando de lo mismo con Javiera, pero como que nos desencontramos en algún punto. Nosotros venimos trabajando mucho en esto que un poco decía Luis, la etimología de las palabras, ¿no? El mismo La Rosa, en su texto con P de profesor, que nos explotó la cabeza, por lo menos acá, plantea aprendizaje tachado. Y uno dice, ay, Dios mío, se nos acabó la psicopedagogía. Y bueno, y es muy interesante lo que plantea en relación a eso. Y nosotros en realidad a lo que decimos no es a considerar el aprendizaje como una entelequia escindida del sujeto, ¿no? Por eso hablamos de el aprender, porque siempre remite a un alguien, que es el sujeto o la persona, o el sujeto en situación de aprendizaje. Ahí es como que hacemos este cambio un poco para hacer esta diferencia, que no estudiamos el aprendizaje en el aire, sino siempre encarnado, en cierto sentido. Y creo que es lo mismo que dice Javiera, ¿no? Pero de distinta manera en función del lenguaje. Y las últimas dos cosas, una que me parece muy importante, que es que los psicopedagogos tenemos que construir prácticas
coherentes con una perspectiva epistemológica. No por la moda, dejarnos llevar por prácticas que de alguna manera se contradicen con lo que creemos en relación al mundo. Eso me parece clave. Y en tanto institución y pensando en los fines, si la psicopedagogía logra este nivel de institucionalización, en cierto sentido es a partir de un contrato fundacional que le da sentido, como dicen algunas autoras, ¿no? Así como la institución escuela surge en un contrato con la sociedad que le asigna un valor y la demanda por algo, en la psicopedagogía también. Y lo interesante, y me parece interesante lo que plantea Javiera, cómo podemos anudar en un objeto común, más allá de que en cada región tengamos como objetos de intervención, en cierto sentido, diferentes en función de ese contrato que nos instituye. Bueno, nada, 150 millones de cosas más para pensar, pero corto. Muchas gracias, Mariana. Javiera y posteriormente la maestra Kim Ochoa, por favor. Adelante, Javiera. Gracias, Rubén. Mariana, querida, estoy de acuerdo contigo en todo. Si al final nos hacen mucha falta estos espacios, queridos colegas, ¿cierto? Nos hacen falta estos espacios. Ahí llegó Rodrigo. Nos hacen falta estos espacios porque hay... Yo ayer comentaba que hay algo en el inconsciente psicopedagógico que quizás aún no tiene un nombre específico, que quizás todos lo llamamos o lo conocemos de formas distintas, pero que al final es lo mismo. Así que Mariana, te amo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, lo polémico lo voy a dejar para después, porque respecto a lo que decía Luis, quiero agradecer que haya comentado respecto a los contextos sociohistóricos, y quiero disculparme ante ustedes, pero necesito tomarme una licencia respecto a Chile. Nosotros somos psicopedagogos, psicopedagogas, y en Chile lamentablemente, bueno, junto a Rodrigo participamos de una agrupación de profesionales psicopedagogos de Chile que es parte de un gran movimiento social de psicopedagogos y psicopedagogas y estudiantes de psicopedagogía. Y hemos tratado de, durante varios años, ¿cierto?, a partir del trabajo científico, a partir de la colaboración, a través de la autoeducación y de una lógica bastante militante también, aportar al país y tratar de que el país valide la práctica psicopedagógica. Seguimos en eso, ha sido difícil. Y hoy día Chile está pasando por, y ayer igual lo comentaba, por una crisis política, social, cultural, sumamente fuerte, que comenzó hace 30 años con la dictadura de Pinochet acá en Chile. Y que hoy día se hace carne cuando, además en pandemia, nos damos cuenta de que estamos desprovistos de todo. Aquí en Chile no hay educación, y ahí viene lo polémico que voy a decir después. No hay educación porque la educación se paga. No hay acceso universal. Si tienes plata, sí, pero si no tienes, no. Y eso impacta también en la forma en que los estudiantes, los profesionales y las profesionales salen a hacer su praxis. En términos de la psicopedagogía particularmente nos encontramos con que Chile no valora mucho el trabajo psicopedagógico, está recién conociéndolo, cuesta llegar a la institucionalidad para darlo a conocer. Invitar a los colegas de Chile, a los estudiantes de Chile que están hoy día escuchando, sabemos que hay varios que están acá, a ir un paso más allá, a hacer ciencia revolucionaria, a dar a conocer lo que podemos hacer y hacerlo con la gente, porque nuestro trabajo es para la gente, no es para nosotros, no es para llenar de galardones nuestra pared, no es para tener títulos, nuestro trabajo es para colaborar y ayudar en la transformación tan necesaria que, por ejemplo, Chile requiere hoy día. Para eso trabajamos, para eso debemos desarrollar todos estos mecanismos que hemos estado conversando, debemos definir una identidad, debemos, respecto a lo que decía el doctor César Zavala, yo noté aquí, establecer enfoques no convencionales de acompañamiento, porque no todo tiene que ser tan estructurado. Si bien debe ser sistemático, porque es un trabajo serio, no tiene por qué emerger de una estructura normativa. Las personas aprendemos de forma tan libre, aprendemos más jugando. Tengo una guagua de 2 años, mi guagua aprende, el otro día comió comida de gato, no tiene que comer comida de gato, peles de gato, pero ya, comió. Y aprendió algo,
aprendió nuevos sabores, nuevas texturas. Así la gente aprende y somos felices e intencionamos otras cosas. Entonces, agradecer al doctor César Zavala en su relato. Yo lo anoté de esta manera, pero darnos a entender que necesitamos desarrollar enfoques no convencionales de acompañamiento, que vayan aludidos, ¿cierto?, a la potenciación de las habilidades, a poder acompañar a este ser humano psicopedagógico, a aquel que aprende para que logre ser feliz, a integrar modelos, que es lo que yo les planteaba ayer desde la metodología de la investigación en psicopedagogía, una integración de modelos. Y lo polémico viene acá. Al final, y esta voy a dejar la pregunta, no va a ser tan de opinión, no sé exactamente qué es lo que pienso al respecto, pero para que lo podamos discutir, al final el foco de la psicopedagogía, ¿dónde va a estar? Eso me pregunto yo. ¿En los procesos educativos? ¿En los procesos escolares? ¿O en el aprendizaje? Esta es mi pregunta. Para todos nosotros, para que lo discutamos. Muy bien, muchas gracias, Javiera. El turno de la palabra, la maestra Kim Ochoa, por favor. Gracias. Por favor, Rubén, repite la pregunta, que no he terminado de apuntarlo, por favor. Javiera, por favor. Luis, la repito, ahora me escuchan bien, ¿cierto? Al final, ¿dónde va a estar el trabajo psicopedagógico? Esa es mi pregunta. ¿En los procesos educativos? Entendiendo que lo educativo tiene que ver con cosas generacionales, cosas históricas, culturales, ¿cierto? En los procesos escolares, estamos hablando de formación, de académica, de formación instruccional, esto es instruccional, ¿cierto? Curricular, o en el aprendizaje mismo. Y me sonrío porque esto es una gran discusión. Muy bien. Listo, Luis, quedó bien la pregunta. Maestra Kim Ochoa, adelante, por favor. Gracias. Voy a partir de lo que comentó el doctor Rubén y el doctor Luis sobre estos nuevos estudiantes. Y partiendo de ahí, comprender que también se ha estado comentando incluso en algunas conferencias del día de ayer, ¿no? Nada es estático, todo cambia, todo evoluciona y nuestros alumnos son visuales hoy en día, ¿no? Son 100% visuales y sí es cierto, de repente pareciera que se está flexibilizando ciertas formas que nos preocupan, sobre todo en la educación universitaria, que es en lo que estamos inmersos y bueno, y compartimos facultad, el doctor Rubén y una servidora. Y es algo que a veces les menciono a mis alumnos. Es tan importante la forma como el fondo. Por ahí hace unos años me enteré que decían que yo era muy exigente en la redacción. Yo no lo creía, pero me enteré, ¿no?, que los alumnos lo decían. Y es algo que siempre he intentado de reforzar. Y quizá estos nuevos alumnos, con estas nuevas formas de comprender las interacciones sociales, con las nuevas tecnologías de información y comunicación que forzosamente han cambiado la forma de ver y sentir y percibir la educación, han significado un gran reto. Y ahí retomo lo que había dicho Javiera sobre las diferentes pedagogías. Y recordando que en su momento Montessori, Piaget o Dewey también en su momento habían dicho esto, ¿no? Este surgimiento de diferentes pedagogías, diferentes enfoques. La preocupación aquí es cómo afrontamos a estos alumnos con estas nuevas herramientas, con esta gran información que también mencionó Luis. Y creo que ahí retomo algo también que se mencionó en las conferencias de ayer. Como docentes, hacer el ego a un lado, quizás hacer el protagonismo también a un lado, comprender y entender que podemos aprender de todos, incluso de ellos, de los mismos estudiantes que nos enseñan diariamente. Y ahí me vuelvo entonces ahora a dirigir a la pregunta inicial, ¿no?, que había dicho Javiera, que la dejó ahorita en el aire, ¿no? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? ¿El alumno? O como mencionó Mariana, el proceso en el que el alumno aprende, o el aprendizaje en sí. Y creo que sería muy difícil encontrar un objeto de estudio único. Creo que ahí entraría estas
variantes de las diferentes pedagogías, incluso para estos diferentes objetos de estudio. Y hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bienvenido, Rodrigo. Oficialmente te doy la bienvenida, digo, verbalizándolo porque ya te han estado escribiendo ahí por el chat y mandando mensajes. No sé si alguien quiera responder a la pregunta de Javiera o la soslayamos totalmente y cambiamos de tema. No, no es cierto, Javiera. Doctor Zavala. Yo creo que esta es una invitación súper padre y que yo creo que necesitaríamos que organice Rubén otro encuentro iberoamericano para hablar nada más de este asunto, ¿sí? Porque yo creo que es un asunto que nos invita y nos está desafiando a mover estas estructuras. Por eso en esta partecita yo decía, pues qué padre que estamos en esta disciplina, porque es una disciplina muy viva y que estos cuestionamientos nos permiten movernos hacia cosas nuevas y hacia cosas muy vitales dentro de esta construcción que vamos caminando y de hacer esta profesión o esta disciplina con estas visiones y estas miradas. A mí me encanta, pues, y yo sé que no nos da tiempo para meternos en esta discusión, ¿verdad? Pero me encanta la propuesta. Y retomo un poquito lo que decías, Rubén, y lo que decía Luis, esta parte histórica, cultural, nuestros nuevos jóvenes. Ahí están nuestros retos. Y gracias a eso, a estos chavos que decimos que de repente son más visuales, o que estos chavos que su manejo de la vida emocional, etcétera, etcétera, que están viviendo una pandemia, son sujetos históricos. Yo lo retomo con lo que decía Luis, es lo que están viviendo. Y ahí están los desafíos del asesor psicopedagógico o del psicopedagogo. Yo creo que precisamente gracias a esos encuentros que tenemos con estos chavos de esta generación, como fue de la generación de los 90, como fue la generación de los 80, como fue la generación de los 70, ¿sí? Están los retos. Y como asesores, como psicopedagógicos, está que nosotros podamos entrarle y a estos desafíos que nos propone cada generación. Yo sí creo que somos sujetos históricos, yo sí creo que somos sujetos integrales con estas 4 o 5 áreas que hemos estado hablando y que nuestra tarea, y hay de aquel psicopedagogo que no sea capaz de enfrentarlo, hay de aquel. ¿Qué pasó con la formación del chavo? ¿Sí? O más bien del profesionista. Yo diría, esa es nuestra tarea y ese es nuestro desafío. Perfecto, gracias. Yo, cediéndome la palabra a mí mismo, como tengo por vicio, intentando sumar, no iría a responder, sino sumar a la reflexión a la que nos invita Javiera con su pregunta. Yo creo que tanto el locus como el objeto, como los fines, de nuevo, siempre va a estar centrado en el desarrollo del ser humano, de las personas. Yo creo que la acción del psicopedagogo, el espacio de trabajo, ni su interés se deba reducir al espacio académico, ni al aprendizaje solamente visto como la integración de nuevo conocimiento, la reestructuración de estructuras cognitivas, sino porque ya hablamos de las distintas áreas de desempeño profesional unas son más clásicas y otras más emergentes, pero vemos que prácticamente en cualquier área de laboral, cualquier área profesional, pues tiene cabida el psicopedagogo tanto en la escuela, en las empresas, donde existan seres humanos, donde existan interacciones humanas. En ese sentido, creo que ahí está tanto el locus como el objeto o los objetos de estudio que bien decía Javiera, ¿no? Y cómo distinguirlos de la labor del sociólogo, del antropólogo, del comunicólogo. Pues bien decías en esa integralidad de las dimensiones, ¿no? Nos hace falta una, entonces tenemos que revisar el oficio u otra profesión u otra disciplina. Desde luego también entendiendo que tan amplios son los objetos de estudio como necesaria es la interlocución y el trabajo con otras profesiones, porque tampoco pongamos al psicopedagogo como un Superman o una Superwoman, ¿no? Cuidado con eso, ni como un profesional todopoderoso que es autosuficiente y puede resolver un problema desde el diagnóstico hasta
la modificación de ese fenómeno. Ojo con eso. Y creo que eso lo hemos estado también, todos ustedes han retomado, a pesar de esa tensión que existe entre profesiones tan cercanas como la psicología, la pedagogía y la psicopedagogía, lo necesario que son los avances y el conocimiento de cada una de las disciplinas, cómo somos complementarios y también lo necesario de crear equipos multidisciplinarios que aborden también esas tres dimensiones, ¿no? No solamente sentarnos como los únicos especialistas o los que sabemos todo en ese sentido, ¿no? Yo creo que efectivamente es una reflexión muy interesante que nos va a dar cabida. Yo le puse tentativa, más bien, no fue casualidad que yo le pusiera primer seminario iberoamericano. Entonces, yo tengo la ambición de que exista un segundo seminario. Ya me dirán ustedes si me permiten seguir siendo partícipe o me excluyen y ustedes continúan con el segundo, pero más allá de eso es que exista el espacio, ¿no? Y que inviten a mis alumnos para que sean parte de esta reflexión. No sé si tengan algún comentario. Tienen muchas cosas que... Adelante, doctor Zavala. Y retomo esta propuesta disparadora del objeto y lo que nos decía Luis, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante que estudiemos filosofía, que el asesor estudie filosofía. ¿Por qué? Porque hay que partir de una propuesta ontológica de qué queremos acerca del ser humano. Y en esta parte, que me encanta lo que nos comenta Javiera, de esta parte revolucionaria, de esta parte, de veras, de esta parte social, estamos hablando del hombre que queremos formar. Y ahí tenemos una tarea muy importante. De acuerdo contigo, Rubén, totalmente, no vamos a resolverlo todo, no vamos a entrarlos, pero sí, yo creo que hay que partir de esta visión ontológica acerca del ser en el mundo, tal cual como decía Heidegger, ser en el mundo, ¿sí? Y desde esto, ¿qué es lo que queremos con el ser humano? Y bueno, hay que entrarle a la cuestión filosófica. Yo creo que en la formación del psicopedagogo tiene que haber una reflexión profunda acerca de lo que es el ser humano. De acuerdo. Perfecto. Luis, adelante. Sí, pues, Rubén, es que dicen ustedes tantas cosas y vamos a entrar en polémica y es que a veces cuando dices, joder, qué bien me cae esta persona, pero no estoy de acuerdo, pues, es que no he dicho nada más que palabras sabias. Y bueno, respecto a lo que dice Javiera, hay una anotación que a ver si yo, por venir de una escuela europea, pero las preguntas que tú has planteado, del proceso escolar, proceso de aprendizaje, si partimos de la orientación, la respuesta sería en los tres. Y siguiendo la línea de la enseñante, de la docente Kim, encima no es que sean sumativas, o sea, no es aditiva, sino que es una sinergia, o sea, se juntan y hacen una sinergia, no es la suma de las partes, no es procesos más esto. Respecto a la orientación profesional, a ver, hablo de memoria, nosotros recordamos la orientación profesional como los procesos psicopedagógicos. Entonces, ¿y dónde? En los tres procesos, digamos que es una sinergia que se tiene que interrelacionar, y yo te diría, ¿cuándo? Pues la respuesta nos la da el guidance, es a lo largo de toda la vida. Mi cuñado siempre me dice eso de a lo largo de toda la vida en inglés, que eso es un trabalenguas. Él está en Estados Unidos y me dice, eso parece el lifelong guidance, ¿no? Su inglés será mejor y más correcto que el mío, que parece un trabalenguas. Si he sabido entender la pregunta y si me acepta usted el término orientación profesional, orientación educativa, será en los tres procesos y durante toda la vida. Y voy a hacer una reseña que esto ha costado en España entrar unos años. Y digo España porque en Europa no ha sido tan de esta manera, en España sí. La orientación en etapas escolares, académicas, universitarias y orientación profesional en España, voy a intentar decir multinacionales que los alumnos entiendan. O sea, dígase, mira, en Argentina, por ejemplo, hubo una época en Argentina que a España se le tenía mucha manía porque montaban en aerolíneas argentinas y era una empresa
española porque había invertido o encendía la luz y era una empresa española. Pues esas multinacionales, un trabajador entraba y se tiraba 30, 40 años trabajando. Y puede ser Telefónica, lo que es Movistar, puede ser Iberdrola, puede ser Iberia de aerolíneas. En España eso ya no es así. En España ahora los trabajos duran 2 años, 3 años y hay personas que se tienen que reestructurar. Ahora viene la crisis galopante, lo que decimos, va a hacer falta mucho orientador profesional. Permítame usted, Javiera, si orientador profesional lo acepto como psicopedagogo, porque en España a nivel académico el orientador profesional es psicopedagogo. Entonces, no sé si a lo mejor en ese matiz nos perdemos y nos diferenciamos. Entonces, imprescindible los 3 procesos que usted ha dicho en la orientación profesional. No, como has planteado la psicopedagogía, yo me refiero a la orientación profesional. Imprescindible esos 3 factores que planteas y durante toda la vida. Ya no vas a entrar en Telefónica, en Movistar y vas a estar 30 años trabajando hasta que te jubiles. Puede haber funcionariado que, por ejemplo, en mi caso, en la docencia, me puedo jubilar si hago mi disciplina correctamente, no tendría por qué echarme de la empresa porque tengo la plaza fija. Pero las personas, los ingenieros, los arquitectos que hace 10, 15 años vista entrar en una empresa para siempre, ahora tienen una durabilidad mucho más inestable. Incluso en España, los grandes cualificados, como son ingenieros industriales, como son ingenieros agrónomos, arquitectos, se han ido a Alemania, que en Alemania han tenido mayor salida profesional y están encantados respecto a las condiciones que tienen en España. ¿Qué se hace con un técnico sobrecualificado que no encuentra mercado laboral? La figura del orientador profesional. ¿Eso es psicopedagogía? Yo creo que sí, pero a lo mejor estoy errando, pero eso es un proceso psicopedagógico desde la escuela donde yo vengo, dígase Los Monederos, Asunción Manzanares, el propio Sergio Carretero, que es un compañero nuestro de psicopedagogía, Rubén, que se sacó el doctorado por pedagogía. La literatura pedagógica va por ese lado. Orientación profesional se entiende como un proceso psicopedagogo, pero claro, es que en España un proceso psicopedagógico, pero es que como en España se han cargado lo que es la figura del psicopedagogo, se queda en Organización de Asociación de Orientadores y Psicopedagogos de España, se llama la COPOE. Entonces, ese término se solapa y a lo mejor difiere un poco de los procesos psicopedagógicos a los que hace referencia, o a lo mejor no lo sé, Javiera. Bueno, tengo muchas cosas más pendientes, pero si me vais respondiendo a esto, y Zabala, como siempre, perfecto. Gracias. Adelante, Javiera. Sí, Luis, fíjate que Rodrigo ahí yo creo que me va a ayudar en esto. Lo que tú mencionas es parte de la formación que nosotros también tenemos acá. De hecho, la formación psicopedagógica en Chile, en la gran corriente que se estudia, tiene que ver con la orientación o los modelos de orientación e intervención psicopedagógica que emanan de Álvarez y Vizquierra, por ejemplo. Así es que en relación a la orientación profesional, estamos hablando exactamente el mismo lenguaje, pero como al inicio yo les comentaba, este análisis, ¿cierto?, que hemos ido haciendo desde ayer hoy día y también cada uno dentro de nuestras prácticas profesionales, dentro de nuestros nichos de investigación también, nos va a dar a entender que, como dicen algunos autores y autoras, incluso el mismo Rodrigo Espinosa lo dice, pueden haber diferentes psicopedagogías dependiendo de su finalidad. Entonces, quizás en la finalidad orientadora, como bien mencionas tú, Luis, sí, se cumplen esos 3 criterios. Quizás vamos a estar inmersos dentro de los procesos educativos escolares y de aprendizaje, pero y en la investigación, ¿dónde nos vamos a centrar? Y lo puse acá, de hecho, en el chat, en el chat interno para la gente que nos escucha desde Facebook Live, en el proceso de acompañamiento o en la finalidad de acompañamiento o en la finalidad de la evaluación psicopedagógica, probablemente cambie y desde mi punto de vista tiene que ver con el significado de las palabras, un significado quizás ya teorizado de esas palabras. Por ejemplo, hablar de escuela, sabemos lo que la escuela es una institución, ¿cierto? Y es una institución que tiene un fin, y un fin bien determinado que, bueno, dependiendo de cómo lo miremos, puede tener algunos matices, pero es la instrucción formal, la instrucción en algunos contenidos curriculares o en algunas competencias que se exigen en las sociedades y que está determinada por las sociedades también, para incorporarse a esa sociedad de una manera que esté dentro de la norma. Es más o menos eso la escuela.
¿ya? No, con eso no quiero que suene peyorativo ni que suene que la escuela es mala o buena, no, en lo absoluto, sino que tiene una finalidad instruccional muy definida. Por otro lado, el proceso educativo no está centrado en la escuela y ahí es donde se hace la diferenciación. El proceso educativo es un proceso sociohistórico y cultural. Durkheim, por ejemplo, lo señala como un proceso en el que una generación más antigua, ¿cierto?, le entrega información o experiencias a una generación más nueva. Eso no es tan estático, ¿cierto? Las experiencias de cada uno se van nutriendo y eso es educar, no necesariamente es escuela. Entonces ahí se produce un quiebre, ¿ya? Y por último, el aprendizaje es transversal a los procesos educativos, a la escuela, a los procesos no formales, ¿cierto? Como participar de un equipo de fútbol, como participar, no sé, de una instancia, de un taller de pintura, ya que Mariana hablaba de la arte terapia, por ejemplo, participar de instancias de pintura, como bailar ballet, como tocar un instrumento. El aprendizaje es un elemento que es transversal. Entonces, ahí se produce un quiebre y que mi invitación, y es algo que nosotros seguimos haciendo acá, es pensar a dónde la psicopedagogía va a alojar su interés, entendiendo que en esa transversalidad del aprendizaje se van a ir incorporando otros elementos como la educación, como lo escolar, como lo comunitario, ¿cierto? Como lo forense. En Argentina se trabaja mucho la línea forense, como lo jurídico, como el deporte, como la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, quizás nos falta definir, aunque creo que hemos llegado a consenso de otra manera, pero quizás nos falta definir como comunidad científica estos fines y que emerjan identidades, porque hay una identidad que se comparte, ¿cierto? Es una identidad transformadora, la psicopedagogía va a ser transformadora, eso es lo que pretende, pero la identidad que emerge de los fines según la especialidad, porque si nosotros que somos algunos, ¿cierto?, que estamos aquí reunidos, todos tenemos especialidades distintas y si bien tenemos una identidad trascendental, en nuestras propias especialidades se generan identidades diferentes también. Y eso nos hace referirnos a las cosas de manera distinta y pensarlas de forma distinta. Entonces, ahí probablemente el consenso sea más difícil de generar. Pero volver a señalar que el aprendizaje por lo menos es lo que sale, y no solamente a nivel del inconsciente psicopedagógico, sino que también en la propia lectura, también en las referencias bibliográficas de los autores actuales, de los autores y las autoras más antiguas, ¿cierto? Desde el día 1 en que la psicopedagogía empezó a emerger en este espacio que quedó entre que no es una mezcla entre psicología y pedagogía, como bien dijo Luis ayer, sino que había algo que no se estaba tomando en consideración y la psicopedagogía vino a hacerse cargo de ese algo. Y ese algo es el aprendizaje y las cosas que van sucediendo en la situación de aprendizaje. Eso quería comentar, colegas. Muy bien, muchas gracias, Javiera. Antes de ceder el turno a alguien más, me voy a autoceder la palabra otra vez para no variar. Sobre la pregunta que hacía Luis, en la clase que doy de modelos de intervención psicopedagógica, pues digamos que el eje medular de la clase es analizar los distintos abordajes que existen en la literatura y que como un trabajo final práctico lleven a cabo una intervención situada, con toda la estructura que se va consensuando, digamos, dependiendo de los autores que analicemos el semestre en curso, ¿no? Y al inicio siempre yo les planteo la reflexión sobre qué es la psicopedagogía y qué es el psicopedagogo. Y ha habido una confusión o digamos una duda frecuente, constante, es cuál es la diferencia entre orientación educativa u orientador educativo y psicopedagogo, psicopedagoga o psicopedagogía. Yo hago una distinción muy sencilla, y ustedes la voy a compartir con ustedes me dirán lo errado que lo consideran o lo oportuno que lo consideran. Yo digo que la psicopedagogía es una interdisciplina, esto es un área del conocimiento humano que se centra precisamente en la promoción de la felicidad o en la búsqueda de la felicidad para el desarrollo de los seres humanos, ¿sí? Y ya planteo estas dimensiones que ya se han hablado. En tanto, la orientación educativa es un área de desempeño profesional. ¿Qué quiero decir? Que es una de las múltiples áreas en las cuales el psicopedagogo puede llevar a cabo
su trabajo, ¿no? Les digo, en tanto la psicopedagogía es una interdisciplina, la orientación vocacional, de nuevo, es un área de desempeño profesional, es como un puesto dentro de un organigrama. Como en una empresa hay un gerente, un subgerente, un manager, distintos supervisores. Dentro de una escuela también existe, una institución educativa existe un director, subdirector, profesores de cada una de las disciplinas, de las materias o asignaturas o como se les llame, preferentemente un médico, una enfermera, un orientador, ¿sí? Que ese orientador puede ser psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, ingeniero, no sé. Digo, he visto cada aberración de profesiones ocupando esos puestos que dicen, no puede ser, habiendo tanto especialista, ¿por qué contrata a una persona con ese perfil? Pero vamos a ver, la profesión de esa persona no es psicopedagogía, pero es un orientador, ¿sí? En cambio, la psicopedagogía sí es un área de desempeño profesional, sí es una interdisciplina a la vez que es una profesión, vaya, un oficio. Yo esa es la distinción que hago y planteando esos ejemplos de cómo se organizan, cómo están los organigramas al interior de las organizaciones, y creo que me ha funcionado hasta ahorita para hacer esta distinción. Me ha resultado muy práctico, salvo que ustedes me ayuden a complementar esa distinción que en el caso del contexto español, como explicas, no es necesaria, pero acá sí que lo es, al menos acá en el contexto de Tijuana, de asesoría psicopedagógica en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? En mi experiencia, no sé qué le parezca a la maestra Kim, que compartimos facultad e incluso alumnos, pero esa ha sido la experiencia, no sé si sirva de algún elemento, y no sé, ¿quién ha levantado la mano? ¿Quién Bueno, nada más sigue? agregar antes de que alguien Sí. más tenga su intervención por lo que menciona el doctor Rubén, también considerar que Tijuana como ciudad fronteriza tiene unas características muy específicas si hablamos regionalmente, ¿no? Y nuevamente hablando, podría ser otra arista o otra fuente que puede influenciar en el aspecto del estudio. Pero es cierto, ¿no? A veces aquí se necesita, o en nuestra ciudad se necesita como ser muy específicos en eso, como mencionaba el doctor Rubén. Hablamos hace rato también de lo... Ay, no, ya no, dije que ya me iba a seguir, nada más quería agregar esa parte geográfica que considero que sí es importante, y luego ya cedo el micrófono. Si no, me voy a ir también yo de la ruta. Muy bien, maestra. Pues Rodrigo, pues el público te aclama, lo siento, forzosamente te vamos a obligar a que tomes la palabra. ¿Sí? ¿Se escucha o no? ¿Bien? Perfectamente. Oye, yo les quiero pedir, sí, en primer lugar, pedir disculpas por mi demora, porque tuve un imponderable de carácter paterno, así que tuve que ir a dejar a mi hijo a un lugar y me demoré mucho. Bueno, yo estaba ahí atento, escuchando, llegué como tarde a la fiesta, ¿cierto? Porque ustedes ya están ahí, como decimos acá en Chile, embalados, conversando, y yo estoy tratando de entender un poco en qué van. Pero me voy a tomar un poco de la última parte de la conversación, y me quiero centrar en algo que puede ser un poco más pedestre, pero creo que es súper necesario, y yo por lo menos siempre se lo digo a mis estudiantes, que en el fondo yo creo que uno cuando entra a este mundo, ¿cierto?, psicopedagógico, tiene que recordar su origen, y siempre se lo digo en el examen de grado. Y creo que el origen de la decisión es súper importante, porque me ha tocado de todo, donde algunos estudiantes dicen que lo eligieron porque, no sé, porque incluso ni ellas saben, y hay otras personas que sí tienen mucha claridad. Pero creo que hay una diferencia entre el ser psicopedagogo, el ser profesor, el ser psicólogo, el ser un especialista de otra área, etcétera, etcétera, que creo yo que es súper notoria, no solamente en Chile, sino que me atrevería a decir el resto del continente, ¿cierto? El continente americano completo, ¿ya? Por lo menos los que hablamos, los que somos latinos.
creo que hay una impronta y una energía distinta. Creo que también hay un mirar distinto. Yo tuve un gran amigo que lamentablemente falleció y que constantemente lo recuerdo, que cuando estábamos estudiando él me decía, lo que pasa es que cuando nosotros nos convertimos más allá del título, ¿cierto? Pero cuando nos metemos en este espacio y este mundo del estudio, del conocimiento, como se le llame, es porque hay una mirada que es distinta, hay un emocional que es distinto. O me decía, ¿o no te pasa de repente que cuando estás estudiando ocurre cierto ese acto maravilloso cuando un niño, sobre todo, logra entender algo que le veía en sus ojos, ¿cierto? ¿No se te paran los pelos del brazo? Entonces, creo yo que en ese avance, ¿cierto? Uno siempre tiene que estar recordando constantemente el origen. Y ya si nos vamos un poquito más en la profunda, el origen personal, familiar y todo el soporte que hubo para que una persona estudiara, pero en el caso de la psicopedagogía hay que recordar por qué nosotros estamos metidos en esto. Y creo yo que tiene que ver principalmente con, no sé si una deuda, pero sí por lo menos con un devolver, ¿cierto? Un devolver a la sociedad de la mejor forma posible, a través de tu trabajo, el acompañamiento hacia otras personas. Y que, dicho sea de paso, y lo digo también por experiencia personal, he podido trabajar en esos espacios que están ampliamente vulnerados desde el punto de vista económico, ¿cierto? Y esa carencia de repente afectiva también que surge, pero creo yo que uno como profesional y como persona, en realidad más que como profesional, sino que como persona, se puede disponer de una mejor manera hacia el otro. Entonces también creo yo que en este psicopedagogial, para ponerle el verbo, ¿cierto? Para hablar del hacer, hay un despojo. Creo que hay un despojo también, como decía la profesora Kim, que está por ahí, hay un despojo respecto del ego, porque uno está disponible para otra persona. Entonces, y yo lo decía ayer, es como esta cuestión media epifánica, donde uno se entrega, ¿sí? Es una entrega de verdad. Entonces, si vamos a hacer nuestro trabajo, hagámoslo no solamente porque hay un contrato por medio, sino que porque de verdad te surge, como decir, bueno, acá en Chile la palabra estómago es guata, ¿cierto? Y una palabra en mapuche. Entonces nosotros decimos, si uno lo va a hacer, tenéis que hacerlo de la guata. No tiene que ser algo que salga así como de tu interior, no solamente de tu racionalidad, sino que si vamos a hacer y vamos a convivir en un acto de aprendizaje que pasa cada rato, hagámoslo de verdad. Y ahí viene esta idea tremenda de Varela, que a mí me encanta, que es la presencia plena. Entonces, si lo hacemos, hagámoslo bien. Ahora, analizo un poquito más, y me voy a saltar a otro tema que estaban conversando recién, en esto de cómo pensamos, ¿cierto? Cómo entendemos la psicopedagogía. Y con Javier hemos conversado que hay una posibilidad de entenderla, y también lo propone un profesor chileno, Jaime Bernasolo, de pensarla en términos metacientíficos y metateóricos, ¿cierto? Que incluso puede llegar a convertirse, yo no sé en qué condiciones estamos, porque todavía es un tema que estamos estudiando nosotros, entonces yo no puedo decir, estamos en esto. Pero sí creemos que al tener esa capacidad de estudiar el aprendizaje humano, ¿cierto? Desde una perspectiva bastante particular, ¿cierto? Porque no es lo mismo estudiar el aprendizaje desde la psicopedagogía que estudiarlo desde la inteligencia artificial, por ejemplo, sí hace que uno pueda comprender que dentro de este quehacer, como bien decía Rubén, a lo mejor el psicopedagogo puede hacer esta actividad del orientador, sí puede a lo mejor tener una especialidad después en una pedagogía, etcétera, etcétera. O sea, creo yo que, siendo así súper humilde, pero no ingenuo, creo yo que hay una posibilidad de comprender la psicopedagogía como una ciencia, ¿cierto?, que comprende
la situación de aprendizaje y comprende la vinculación, ¿cierto?, con el otro, y que le puede dar herramientas, ideas, saberes, conocimientos, etcétera, a un montón de otras disciplinas, ciencias o como se llama. Yo creo que ayer en la presentación de la Javi hace un análisis súper interesante cuando dice, y parece que una conjetura, no lo he conversado contigo, Javi, pero parece que una conjetura, donde tú dices que, claro, cuando yo hago este análisis, ¿cierto?, metacientífico, los niveles de análisis que ayer mostraste, dijiste algo bien interesante que es, al parecer, nace como un quehacer, pero finalmente se vuelve, ¿cierto?, una ciencia, ¿ya? Y yo reitero la idea de lo de ayer. Hacer ciencia no va que suene bonito, ¿cierto? No con la caricatura del científico con delantal blanco en un laboratorio, sino que en el fondo tratar de ayudar a la gente que lo requiere, ¿cierto?, a solucionar de la mejor forma posible sus problemas. Y en este caso, los que están relacionados con el aprender y todo ese mundo, ¿cierto?, que está envuelto ahí, que tiene que ver con la pedagogía, con la enseñanza, con el cuerpo, con el juego, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí yo hago esta revisión, este análisis de cómo también nosotros nos vamos a situar, ¿cierto? ¿Cómo nos paramos en el fondo en el mundo, ¿cierto? Yo creo que ahí hay que tener cierta claridad, hay que ser específico en el lenguaje. Esto no es así como el todo vale, creo yo, porque creo que tiene que haber una especificación también en lo que queremos contar, en lo que queremos decir, en cómo lo vamos a decir, y que de verdad nosotros podemos ir aportando hacia otros ámbitos del conocimiento. Creo yo que hay elementos que sí pueden ir en esa línea. Y ahí está el trabajo de los que nos dedicamos a la investigación y los que también se quieren dedicar a la investigación, que en el fondo es decir, oye, ¿y podemos crear algo nuevo? Por supuesto, esa es la gracia de la ciencia, hay que ponerse creativo. Eso, queridos colegas, era mi pequeño aporte. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ya tenemos 8 minutos para cerrar esta mesa redonda. Voy a hacer un comentario de cierre, si les parece bien, para terminar con la retransmisión, y reiniciamos la retransmisión a la 1 exactamente. Bueno, no digo que exactamente a la 1, salvo algunos detalles ahí técnicos, en Facebook para la ceremonia ya de clausura, el momento de clausura. Lo que les quería comentar es que se han hablado tantas cosas desde distintas perspectivas, una desde el oficio del psicopedagogo propiamente, otra del oficio del formador del psicopedagogo, otra desde el oficio del investigador del psicopedagogo, otras incluyendo las tres posibles funciones o roles, funciones que una profesora que tuve, española, que tuve en la maestría, se molestaba mucho cuando utilizaba la palabra rol, porque decía que ese era un anglicismo, que debíamos de promover el castellano, y me hacía toda una letanía de las razones por las cuales debería ser más cuidadoso en el lenguaje, ¿no? Y ahora que lo estoy hablando de rol otra vez, en fin. Y hay cosas que pusimos sobre la mesa y no profundizamos tanto, otras que sí. Una de ellas me parece a mí, es la cuestión del método, los métodos y los modelos. Los modelos sí se hizo como una esquematización, una presentación, sobre todo por parte del doctor Zavala, que nos presentó esa evolución histórica de la utilización de los métodos que responden también a paradigmas del conocimiento que han ido evolucionando, se han hecho más políticamente correctos, ¿no? Y más allá de esa discusión que empezamos al finalizar la sesión de ayer, que yo le preguntaba a Javiera sobre las propuestas que tienen, cuando yo estoy dando la clase de modelos de intervención, hablo no como investigador ni como psicopedagogo, sino como formador de psicopedagogos.
y me preguntan, profe, ¿qué es eso del método? ¿Qué es eso? Esa parte, ¿qué ponemos? Bueno, el método es el cómo, pero ¿cómo vas a llevar a cabo tu trabajo? ¿Cómo lo hiciste? Si es de una manera prospectiva, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Si es una manera retrospectiva, o sea, que como una sistematización de una experiencia ya vivida, pues es un cómo lo hiciste, ¿no? Nada más cambia el momento previo o a posteriori. Pero ahí que tengo que poner, al inicio yo les ponía pues una postura muy positivista de que tenían que poner pues el tipo de diseño de investigación, las técnicas de recolección de información empírica, qué técnicas de análisis de esa información empírica iban a utilizar, los participantes, el tipo de muestra, si utilizaban un muestreo probabilístico, qué tipo de muestreo era, si realmente era probabilístico o era una muestra que estaba, que era construida por las mismas circunstancias, etcétera, ¿no? Y conforme me fui avanzando en ese curso, fui simplificando la respuesta. El cómo es la manera en la que te vas a acercar a las personas con las que vas a trabajar. ¿Y cómo se acerca uno? Conversando, observando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, platicando de eso, ya les decía, bueno, partiendo de esto, de la interacción, hay 3 estrategias o 3 técnicas privilegiadas. La observación, que es fundamental, darte cuenta con una mirada analítica qué es lo que está sucediendo, ver las interacciones, ver, incluso ser partícipe de esas interacciones. Otra es conversar con la gente. A eso se le llama entrevista. Yo antes les pedía que pusieran, es una entrevista estructurada, que fueran muy precisos en eso. He ido disminuyendo mi rigurosidad en ese sentido, porque tampoco estamos formando científicos en este momento, ni estamos formando metodólogos. Entonces, ahí en el método, retomando la propuesta, el argumento tan retador que hacía Rodrigo de una visión más naturalista, pues es en ese apartado que suele ser tan técnico, yo he intentado abordar, a pesar de mi formación o de formación, de una manera más así, más natural, ¿no? Cómo nos relacionamos los seres humanos. En la medida en la que sea sistemático en el registro de eso, en esa medida va a ser un método que obedece al paradigma científico o no, ¿sí? O sea, la sistematicidad. Pero eso se los doy a entender de otra manera, porque bueno, el profe, ¿qué es sistematicidad? Tenemos que ir enseñando eso, pero tampoco podemos rellenar de tantos contenidos, ¿no? Cuando también les estamos exigiendo mucha actividad práctica, ¿no? Eso se los planteo como el cierre de esta conversación. No soy injusto. En la sesión de clausura voy a darle la palabra a quien quiera hablar sobre eso, cualquier otra cosa, quien quiera hacer un cierre. Sí. Entonces, tenemos 1 hora más para hacer ese cierre, ¿no? Una hora más, me refiero, podemos terminar en 15 minutos o utilizar los 60, ¿no? Pues nada, agradezco el seguimiento de quienes están en la retransmisión en vivo por Facebook. En este momento vamos a cortar y reiniciamos la retransmisión a partir de la 1, ya con la ceremonia de clausura de este primer seminario iberoamericano de psicopedagogía. Iván, tú nos dices cuando estemos